Capítulo 4. Reforma radical. La habitación estaba inmersa en una cálida penumbra, apenas iluminada por la luz suave que se filtraba entre las cortinas. El ambiente olía a hogar, a tranquilidad. Ashley dormía profundamente, envuelta hasta el cuello por las sábanas que la protegían del fresco de la mañana. Su rostro descansaba con serenidad, aunque las marcas aún visibles de lo ocurrido ayer recordaban que no todo estaba en calma. Una pequeña curita adornaba su nariz, mientras una fina costra en el labio superior delataba que todavía se encontraba en proceso de curación. Dormía plácidamente, pero su cuerpo aún sanaba. Fue entonces cuando una presencia se acercó al borde de la cama, silenciosa pero firme. Una mano cálida, de dedos largos y seguros, apartó con delicadeza un mechón de cabello negro que caía sobre su frente. Los dedos se detuvieron un momento, descansando en la mejilla de Ashley, con una ternura que hablaba más que 1000 palabras. Ella reaccionó con suavidad. Sus párpados comenzaron a moverse lentamente, como si su mente se resistiera a abandonar el refugio del sueño. Lo primero que vio fue la pared, difusa, sin contexto. Luego giró los ojos, y lo encontró. Aquel rostro familiar que conocía mejor que ningún otro. Andrew. Su hermano estaba allí, observándola con una sonrisa tenue, serena. Una de esas sonrisas que no necesita explicación, que abraza el alma sin pronunciar palabra alguna. Ashley no pudo evitar sonreír también, de forma instintiva, como si aquel gesto naciera de lo más profundo de su corazón. Andrew ya estaba vestido, listo para marcharse. Su camisa a rayas, el cuello bien doblado, la mochila al hombro. A diferencia de ella, que aún estaba en pijama, recostada entre almohadas mullidas, imposibilitada de asistir a clases hasta que su cuerpo terminara de recuperarse. «Buenos días, dormilona», saludó él, con un tono suave y cariñoso. «Buenos días», respondió Ashley, dejando que su sonrisa se ampliara apenas un poco más, sin necesidad de exagerar. La simple presencia de su hermano bastaba para que el día empezara bien. «Ya me tengo que ir. Solo quería despedirme de ti antes de salir», explicó él, sin moverse de su sitio. «Está bien, tal vez en un par de días vuelva a la escuela», comentó Ashley con un brillo discreto en la mirada. No lo decía por el entusiasmo académico ni por sus compañeros de curso. Lo decía porque volver a la rutina significaba pasar más tiempo con él. Con su hermano. Andrew negó con la cabeza, ladeando una sonrisa levemente más seria. «No. Tienes que quedarte en cama y recuperarte bien. No quiero que te esfuerces antes de tiempo», la reprendió, con voz suave pero firme. Ashley frunció apenas los labios en una mueca de protesta infantil, un puchero breve. Andrew soltó una risita suave y, con el pulgar, acarició la mejilla de su hermana, disipando cualquier atisbo de enojo en un segundo. Se inclinó un poco más sobre ella. Con movimientos lentos, retiró otro mechón de su frente y la besó con dulzura en el centro, como cuando eran niños. El beso fue cálido, reconfortante. Ashley cerró los ojos por un instante, atesorando ese gesto. Su sonrisa se mantuvo allí, pequeña, sincera, de esas que no necesitan mostrar los dientes para brillar. Andrew se alejó apenas, quedándose de pie al lado de la cama. La observó unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que estuviera bien, como si contemplarla le devolviera un poco de calma. Pero entonces, Ashley notó algo extraño. Sus ojos bajaron lentamente hasta las manos de su hermano. En un principio no entendió lo que veía. No hasta que se enfocó en los detalles. Los nudillos de Andrew estaban enrojecidos. Hinchados, incluso. Como si se hubiera golpeado. Como si hubiera golpeado algo. O a alguien. Su expresión cambió apenas, imperceptible para él. Era una mirada de duda, de leve preocupación disfrazada de curiosidad. No dijo nada, solo lo observó mientras su mente trataba de comprender. Andrew pareció darse cuenta, aunque no comentó nada al respecto. «Me tengo que ir. Volveré tan pronto como pueda», dijo, alzando una mano en forma de despedida. Su sonrisa seguía allí, suave, constante. Ashley asintió con la cabeza, en silencio. Lo vio salir por la puerta con pasos tranquilos, y solo entonces bajó la vista nuevamente hacia sus manos. La imagen de aquellos nudillos hinchados seguía allí, clavada en su mente. Frunció levemente el ceño. Algo no encajaba. Andrew, lastimado. Él. No tenía sentido. Andrew era desinteresado, tranquilo, incapaz de hacer daño a nadie. Ni siquiera sabía cómo lanzar un puñetazo, o eso era lo que siempre había creído. La duda se instaló como una sombra leve en su pecho, pero pronto se encogió de hombros y suspiró, dejándola ir.
Después de todo, era su hermano. El mismo que la había cuidado desde que tenía memoria. El mismo que la había hecho sonreír con solo tocar su mejilla. No. Andrew no haría daño a nadie. No tendría motivos. No tendría razones. ¿Verdad? Cambio de escena. La tiza había sido implacable. El pizarrón, de esquina a esquina, estaba cubierto con palabras apretadas, ecuaciones largas y conceptos innecesariamente recargados. Aquel bloque de información se desbordaba como si el profesor hubiera olvidado que enseñaba a adolescentes, no a máquinas. Sentado en su pupitre junto a la pared, Andrew sostenía su mejilla con la palma de la mano, los dedos cubriéndole parte del rostro. Observaba el pizarrón, no con atención, sino con el aburrimiento propio de quien ya lo había resuelto todo y solo esperaba que el tiempo pasara. Sus ojos, de un verde intenso, no tenían interés en los trazos blancos que colmaban la pizarra. Había terminado hacía rato, mientras el resto de sus compañeros seguía escribiendo con apuro, tratando de copiar hasta el último término antes de que el profesor decidiera borrarlo todo. El aula se sentía pesada, no por el calor ni por el silencio, sino por la monotonía. Incluso el profesor, sentado en su escritorio, parecía más interesado en el libro que leía que en la clase que supuestamente dictaba. Andrew se acomodó en su asiento con un movimiento leve. Ya no tenía nada que hacer, así que desvió la vista hacia su alrededor. A su derecha, Jamie seguía escribiendo con expresión concentrada, su lápiz moviéndose sin pausa sobre el cuaderno. Más atrás, giró apenas el cuello para echar un vistazo a las últimas filas. Sus ojos se detuvieron al instante. El pupitre del fondo estaba vacío. Morón no había venido. Se quedó mirando ese espacio vacío por unos segundos más de lo necesario. Una imagen repentina cruzó su mente, intensa, nítida. La noche anterior, los golpes, los gritos sordos, el crujir de huesos, la sensación de su puño chocando contra la carne. Pero no había culpa. Ni siquiera un atisbo de duda. Solo justicia. Un susurro detrás suyo lo sacó del silencio. «Hey, ¿te enteraste de lo que le pasó a Morón?», murmuró un chico desde el asiento de atrás, dirigiéndose a su compañero. Andrew no necesitó voltearse para escuchar. Cada palabra le llegó clara, como si los susurros viajaran directamente a sus oídos. «No, ¿qué pasó?», preguntó el otro, lleno de intriga. «Lo llevaron al hospital ayer. Lo dejaron hecho trizas. Parecía que una docena de tipos lo habían molido a golpes», respondió el primero con voz baja, casi teatral. «¿De verdad?», exclamó el otro, sin contener su asombro. «Sí. Sigue inconsciente, pero cuando despierte seguro va a contar quién fue». Andrew no apartó la vista del frente. No pestañeó. No reaccionó. «¿No va a decir nada?», pensó Andrew con fría certeza. Porque Morón podía ser muchas cosas, cobarde, traicionero, miserable, pero no lo suficientemente estúpido como para enfrentarse a él de nuevo. No después de lo que ocurrió anoche. El sonido de una silla arrastrándose contra el suelo interrumpió sus pensamientos. Miró hacia el origen del ruido. Jamie se había puesto de pie, cruzando el aula con paso corto y contenido. Se acercó al profesor, le murmuró algo al oído, y tras un breve intercambio de palabras, salió del aula. Andrew volvió la vista al frente, desinteresado. No le importaban los dramas ajenos, ni los chismes escolares. Odiaba ese murmullo constante que parecía flotar siempre en el aire, como si todos compitieran por saber más del otro para luego contarlo al doble de personas. Y Morón era la encarnación de ese veneno. Pero entonces, la conversación detrás de él cambió. «Pobre tipo, le espera una buena paliza», dijo el mismo chico de antes, con una malicia apenas disimulada. «¿Qué te hizo para que lo quieras golpear?», preguntó el otro, curioso. «No yo, idiota. Los chicos del otro curso. Lo van a amenazar para que no se junte más con el coge hermanas», respondió con sorna. El pulso de Andrew se detuvo un instante. «¿Y si no acepta?», preguntó el otro, en un tono más bajo. «Entonces se va directo a la enfermería, o al hospital. Escuché que son 5 tipos. Fuertes. Lo suficiente como para convencer a cualquiera». Andrew no se movió. No dijo nada. Pero por dentro, algo se activó. La conversación dejó de ser un murmullo inofensivo. Jamie era el objetivo. Jamie, el único que había permanecido a su lado en medio de los rumores, las miradas, los juicios silenciosos. Jamie, quien nunca lo juzgó ni lo abandonó. Y ahora iban tras él. Andrew dejó el lápiz sobre la mesa. Su rostro, hasta ese momento sereno, adquirió una expresión distinta.
Sus ojos verdes se afilaron, mostrando una determinación férrea que parecía cortarlo todo a su paso. Se incorporó lentamente, su cuerpo proyectando una energía distinta. Las miradas se clavaron en él. Algunas con desdén, otras con miedo. Rumores viejos todavía danzaban en los pasillos, y su simple presencia seguía generando incomodidad en muchos. Pero Andrew no les prestó atención. Caminó sin apuro hasta el escritorio del profesor, ignorando los susurros que surgían a su paso como hojas secas al viento. El adulto alzó la vista del libro al sentir su sombra. ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿puedo ir al baño? El profesor asintió sin mirar demasiado. Volvió la vista a sus páginas, ajeno a todo. Andrew se giró sin decir más. Caminó hacia la puerta con paso firme, y cuando sus dedos rozaron el picaporte, sus pensamientos ya estaban lejos del aula, lejos del pizarrón, lejos del silencio rutinario. Una cosa era segura: Andrew, definitivamente, no iba al baño. Cambio de escena. Jamie abría la puerta del baño, secándose las manos contra su ropa, con la mirada perdida en el suelo y un gesto de aburrimiento. Empezaba a dar el primer paso rumbo a su salón, pero justo cuando estaba por moverse, una voz lo detuvo en seco. «Oye, ¿eres Jamie?», preguntó alguien con tono directo. El mencionado levantó la vista, claramente confundido, y fijó la mirada en quien lo había llamado. Era un chico de cabello algo alborotado, pero que le quedaba bien. Alto, de buena contextura, vestía una campera con las manos en los bolsillos, y sus ojos negros destilaban seguridad. A su alrededor, otros 4 chicos de complexión similar lo acompañaban, todos observando a Jamie con atención. En total, 5 desconocidos que parecían saber bien lo que hacían allí. Jamie, parado en medio del pasillo, miró a ambos lados, como buscando a otro posible destinatario de aquella llamada. Pero al ver que él era el único presente, no tuvo más opción que responder. Sí, me llamo Jamie, contestó con naturalidad. Genial. Por si no lo sabes, me llamo Brad. El recién presentado se acercó sin titubeos, seguido de los otros chicos. Y eres justo a quien buscaba. ¿Me buscabas, a mí? Jamie se señaló a sí mismo, desconcertado. Exacto. ¿Y sabes por qué te buscamos?, preguntó Brad, con una sonrisa que pretendía ser amable. Pues la verdad que no. Fácil. Para que seas nuestro amigo. Brad sonrió con falsedad, posando una mano sobre el hombro de Jamie. ¿En serio?, preguntó Jamie, incrédulo. Así es, eso sí, obviamente tendrás que alejarte, agregó Brad, como quien dice algo sin importancia. ¿Alejarme de qué?, preguntó Jamie, cada vez más incómodo. Alejarte del parásito amigo tuyo. Creo que su nombre era Andrew, dijo llevándose una mano a la barbilla, fingiendo pensarlo. Jamie abrió los ojos, sorprendido. No entendía el motivo de aquella propuesta repentina por parte de un completo desconocido, que primero se presentaba amistosamente, para ahora pedirle que cortara lazos con el único amigo que tenía en la escuela. ¿Y por qué vienes a preguntarme esto de la nada?, inquirió Jamie, tratando de entender la situación. Escuché que eras el amigo del tipo que tenía sexo con su propia hermana, así que solo tratamos de darte mejores amigos, respondió Brad con una tranquilidad escalofriante, las manos aún en los bolsillos de su campera, con esa sonrisa típica de los idiotas. Pero, yo. Jamie bajó la vista, buscando una respuesta entre el caos en su mente. Tomaré eso como un sí de tu parte. Nos vemos, nuevo amigo. Brad se dio la vuelta, levantando una mano a modo de despedida, seguido de sus acompañantes. Jamie se quedó inmóvil en el medio del pasillo, un remolino de pensamientos agitándolo por dentro. No quería traicionar a su único y verdadero amigo. Y mucho menos unirse a personas a las que ni siquiera conocía. Entonces lo decidió. Apretó los puños. Levantó la mirada con determinación. ¡No! Su grito retumbó en el pasillo, deteniendo el paso de Brad. Este se volteó lentamente. ¿Qué cosa?, preguntó con el ceño fruncido. No pienso dejar a Andrew. Él es mi amigo, y ustedes no. Ni siquiera los conozco, dijo Jamie con decisión, aunque toda su valentía se desmoronó cuando Brad y los otros comenzaron a caminar hacia él. Lo sujetaron de la camisa. Vaya, parece que no aprecias lo que dan, imbécil. Y eso no me agrada ni un poco. Brad levantó su puño y lo estampó contra la cara de Jamie, haciéndole escupir saliva. Sin darle tiempo a reaccionar, lo soltó y le propinó otro golpe aún más fuerte, tumbándolo al suelo. Luego, sin piedad, comenzó a patearlo. En el estómago, en las costillas, en la cara.
Lo pisoteó repetidamente, mientras sus compañeros observaban sin inmutarse, algunos incluso aburridos. Un rato después, Jamie yacía en el piso, golpeado y dolorido, respirando con dificultad. Brad retrocedió un par de pasos, contemplándolo con una sonrisa arrogante. ¿Y bien? ¿Cambias de opinión?, preguntó. Jamie emitió algunos quejidos, pero con dificultad logró incorporarse. Temblando por el dolor y el cansancio, volvió a alzar la vista con esa mirada decidida. No. Mi respuesta sigue siendo no. Brad se acercó rápidamente, pero Jamie no se inmutó. A pesar del castigo, sostenía la mirada de su agresor. ¿Y qué piensas hacer? ¿Golpearme y ganarme?, preguntó Brad con una sonrisa amplia. Acto seguido, levantó el puño y, con fuerza, lo estampó justo en medio del rostro de Jamie. Este soltó un chorro de sangre y saliva. ¿Qué posibilidades tienes? Jamie trastabilló hacia atrás, tambaleante, y parecía que caería, pero, entonces una mano lo sostuvo por la nuca. Jamie abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido al ver quién era. Andrew, a su lado, lo miraba con seriedad, sus ojos duros como el acero. Él me tiene, dijo, con voz firme. Andrew. Susurró Jamie, sin poder creerlo. Oh, pero mira quién apareció. Es el famoso coge hermanas. ¿No tendrías que estar ahora con ella?, soltó Brad con burla, buscando provocarlo. Mantente alejado. Yo me encargo, le susurró Andrew a Jamie, quien entendió perfectamente, aunque no dijo nada. Andrew dio un paso al frente, colocándose frente a Brad. Este, con una sonrisa arrogante, chasqueó los dedos. Los otros 4 chicos lo rodearon, cerrando un círculo en torno a él. Andrew bajó un poco la cabeza, el flequillo cubriéndole parcialmente el rostro. ¿Sabes? Pensaba mandar al hospital a tu amigo, pero mejor te mando a ti, se burló Brad con una risita maliciosa. Andrew no respondió. Se mantuvo exactamente igual. Silencioso. Inmutable. Y después de darte la golpiza de tu vida, me voy a quedar con tu arma. El pasillo entero pareció detenerse. Un golpe seco, brutal y perfectamente dirigido explotó contra la barbilla de Brad. En un parpadeo, Andrew había girado sobre su eje, lanzando una patada ascendente con una precisión quirúrgica. Su pierna impactó como un rayo. Brad no solo fue golpeado, fue levantado del suelo, su cabeza lanzada hacia atrás como si el tiempo se hubiera congelado por un segundo. El sonido del impacto retumbó con violencia, y por un momento nadie se movió. Los otros chicos quedaron inmóviles, los ojos bien abiertos. Jamie, desde el suelo, miraba sin poder creerlo. Brad cayó al suelo con un golpe seco, tambaleándose al retroceder, llevándose una mano temblorosa a la mandíbula ya moreteada. Andrew aún tenía la pierna extendida, firme, en lo más alto que alcanzaba. Su figura parecía tallada en piedra, el equilibrio perfecto, la mirada encendida con una intensidad inquebrantable. Realmente mis días comunes están llegando a su fin, comentó Andrew con tranquilidad. Y en ese instante, todos entendieron que nada volvería a ser igual. El silencio era pesado, denso como un manto que cubría todo el pasillo. La atmósfera se había congelado por un segundo eterno tras aquella patada ascendente, veloz y demoledora que había impactado directo en la barbilla de Brad, sacándolo por completo de su eje y dejando a todos en shock. Jamie lo miraba desde unos metros lejos con la boca entreabierta, sin poder creer que su amigo, el mismo que apenas hablaba en clase y que nunca buscaba problemas, acababa de derribar a un matón de una sola patada. Andrew bajó lentamente su pierna, manteniendo una postura firme, el rostro cubierto en parte por su flequillo oscuro, y su mirada fija en Brad, como si aún evaluara si era necesario otro golpe. Los otros 4 chicos que rodeaban la escena se miraron entre ellos. No dijeron nada. El silencio se quebró con el sonido sutil del crujir de los puños al cerrarse. Uno de ellos dio el primer paso. Andrew no esperó. Giró sobre sí mismo como una sombra viva, esquivando el primer golpe que se le venía desde la izquierda, y contraatacó de inmediato. Una patada lateral, rápida y precisa, le dio de lleno al pecho del primer chico, quien retrocedió 2 pasos tambaleante antes de caer de espaldas, soltando un quejido apagado. El siguiente no tuvo tiempo de reaccionar. Andrew se deslizó hacia adelante, impulsándose desde el suelo con un paso veloz, y en un solo movimiento, dio una patada giratoria baja que barrió las piernas del segundo oponente. El golpe fue seco, perfecto, y el tipo cayó como una torre desplomándose. Andrew continuó el giro sin perder el impulso y, al erguirse, propinó un fuerte golpe con el talón al tercero que intentaba acercarse por detrás.
El impacto resonó en todo el pasillo. El tipo cayó como un muñeco, inconsciente antes de tocar el suelo. El lugar ya no tenía la misma seguridad de hace unos minutos. Dudó. Dio un paso hacia atrás. Andrew no. Se lanzó hacia él como una ráfaga. Fingió un golpe recto al rostro, pero al ver que el otro lo cubría, bajó su centro de gravedad y encajó una potente patada en el abdomen que lo dobló como si le hubiesen arrancado el aire. El chico cayó de rodillas, tosiendo, antes de desplomarse a un costado. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los cuerpos de los 4 rodeaban a Brad, quien aún estaba de pie, pero jadeaba. Había recuperado un poco el equilibrio, pero no la arrogancia. Sus ojos ya no estaban llenos de superioridad, ahora solo reflejaban desconcierto, furia y miedo. Andrew lo miró sin decir palabra. Su pecho subía y bajaba despacio, como si aún estuviera conteniendo la energía. «No vas a poder conmigo», gritó Brad, más para convencerse a sí mismo que al otro. Andrew caminó hacia él. No corrió. Avanzó despacio, seguro, como si supiera que ya había ganado. Brad lanzó un grito eufórico, una mezcla de miedo y rabia, y corrió hacia él levantando ambos puños. Quiso soltar una ráfaga de golpes, pero Andrew no se movió, hasta que fue el momento. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo giró. Una vuelta completa. Luego otra. Y en la tercera, como una espiral perfecta de precisión, su pierna se elevó como una hoja de acero impulsada por la fuerza del viento. La patada trazó un círculo en el aire, y justo antes de que Brad pudiera retroceder, lo impactó de lleno en la sien. El sonido fue seco, brutal. Brad giró en el aire, cayó de espaldas y quedó completamente inconsciente. Un hilo de sangre bajaba por su ceja derecha. Y entonces, el sonido de una puerta abriéndose cortó el ambiente. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? La voz retumbó como un trueno. Un profesor salía de un aula cercana, con una taza de café aún en la mano. Miró a su alrededor, viendo los cuerpos de 5 estudiantes derribados, y a Andrew, en el centro de ese pequeño campo de batalla, aún en su última postura, con los puños cerrados y la respiración controlada. A dirección. Ahora. Gritó el profesor, sin saber exactamente a quién dirigir la orden. Andrew no discutió. Caminó en silencio hacia donde le indicaban. Tú también, tú. El profesor señaló a Jamie, que había observado todo el espectáculo, con el rostro golpeado pero una pequeña sonrisa de alivio. Enfermería, dijo el profesor al verlo mejor. Te llevo yo. Y así, mientras uno era escoltado a dirección y el otro al área médica, el pasillo quedó marcado por la primera gran advertencia de que Andrew no era el chico débil que muchos pensaban. Y que si se trataba de proteger a alguien importante, no tendría piedad. Cambio de escena. El cuerpo de Jamie se estremeció de dolor apenas intentó levantar el brazo. Cada músculo respondía con un latigazo ardiente, y un quejido escapó de sus labios justo cuando la enfermera presionaba suavemente algunas zonas, evaluando la magnitud de los golpes. La violencia con la que Brad lo había atacado no fue solo gratuita, sino brutal. Cada centímetro de su torso parecía recordar el impacto de aquellas patadas como si el dolor se aferrara a su piel. Oiga, Doc, ¿podemos terminar rápido?, murmuró Jamie, con la voz apenas audible. Me duele cada vez que intento moverme. La enfermera, o más bien el médico escolar, una mujer de edad mediana y expresión constantemente cansada, lo observaba por encima de sus lentes antes de asentir con seriedad. Le indicó con un gesto que bajara el brazo, mientras tomaba su portapapeles y comenzaba a escribir con letra rápida y áspera. Para empezar, te golpearon bien bonito, comentó con tono seco, como quien habla desde la rutina. Tienes hematomas por todo el cuerpo y, honestamente, no descarto que tengas alguna fractura leve. Dejó el portapapeles sobre la mesa junto a una taza de café humeante, la tomó con su mano curtida por los años de trabajo, dio un sorbo prolongado y la volvió a dejar suavemente antes de dirigirse a la puerta. Voy a dirección para que llamen a tus padres. Hasta entonces, trata de no moverte mucho, y descansa. La puerta se cerró con un leve clic, dejándolo solo. Jamie, sentado en la camilla, dejó escapar un suspiro largo, cargado de agotamiento. El día había sido una tormenta inesperada, una mezcla de dolor físico y confusión emocional. Cada respiración profunda le dolía. Cada movimiento, por mínimo que fuera, encendía una chispa en su cuerpo maltrecho. Por un momento, solo se quedó ahí, mirando al techo, atrapado en la quietud. Pero en medio del silencio, sus pensamientos viajaron hacia la imagen de Andrew enfrentando a esos 5 sujetos sin dudarlo, sin temblar, moviéndose con una fluidez y fuerza que nunca imaginó que su amigo tuviera.
Era como si durante todos esos días en que lo había conocido, Andrew hubiera estado ocultando una parte de sí, un vendaval contenido. Lo que había presenciado no era una pelea, era una exhibición de precisión y poder. Una repentina sed lo distrajo. Buscó con la mirada algo que pudiera beber, notando la taza de café que aún humeaba sobre la mesa. Dudó un segundo, pero el calor no le apetecía. Giró lentamente la cabeza, y entonces lo vio, un bebedero contra la pared, junto a la puerta. Con un poco de esfuerzo, y reprimiendo los dolores que lo atravesaban, se deslizó con cuidado de la camilla, cada paso un desafío, pero logró llegar. Tomó un pequeño vaso de plástico, lo llenó con agua fresca y lo observó por un momento, como si ese líquido transparente fuera la respuesta a todos sus males. El frescor se sentía incluso a través del fino material, y al primer sorbo sintió un leve alivio. Fue justo entonces cuando la puerta se abrió. Jamie se tensó por reflejo, pensando que el médico había regresado, pero una figura encapuchada se deslizó dentro. Por el ventanuco de la puerta alcanzó a ver el contorno de una capucha negra, y cuando aquella persona caminó unos pasos sin siquiera dirigirle una mirada, Jamie supo que no era quien creía. La figura escaneó la sala con la mirada, casi ansiosa, pero tras unos segundos bajó levemente la cabeza, con una expresión de decepción muda. Jamie, ahora con el vaso en la mano, simplemente se dio la vuelta para encararla. ¿Buscas a alguien?, preguntó de forma espontánea, con un tono neutro, rompiendo el silencio. La joven dio un pequeño respingo, asustada por la repentina voz. Sus ojos se abrieron un poco, y luego de un instante de tensión, suspiró con alivio. Sus mejillas se encendieron con un leve sonrojo, y su mirada tímida cayó sobre Jamie con una mezcla de nerviosismo y dulzura. Hola, estoy buscando a Andrew, dijo en voz baja. Escuché que estaba en la enfermería por una pelea. Bueno, como puedes ver, Andrew no está, respondió Jamie, volviendo con lentitud hacia la camilla. Se sentó con esfuerzo, emitiendo un leve quejido de dolor mientras daba otro sorbo de su agua. En su lugar estoy yo, y para serte sincero, no creas todo lo que dicen, el que se llevó la paliza fui yo. Julia asintió apenas, con una leve expresión de sorpresa. Bajó un poco la cabeza, como si no supiera muy bien qué decir. Se generó un silencio incómodo entre ambos. Ninguno de los dos parecía hábil para sostener conversaciones espontáneas, y por un momento el aire se volvió denso, pesado. Julia no era particularmente sociable, y Jamie aún se recuperaba tanto física como emocionalmente. Así que, en lugar de intentar forzar una charla, Jamie terminó su agua y rompió el hielo con un gesto amable. ¿Quieres sentarte?, preguntó, señalando la camilla a su lado. Julia dudó por un momento, pero asintió con un gesto casi imperceptible. Se subió con cuidado y se sentó junto a él, manteniendo una prudente distancia. ¿Y dónde está Andrew?, preguntó entonces, mirándolo de reojo. Julia tardó un poco en responder. No sabía cuánta información debía compartir. Está en dirección. Creo que, se sentía mal o algo así, respondió Jamie rascándose la nuca con una sonrisa incómoda. Aunque siendo sincero, seguro que ahora mismo la está pasando mejor o peor que yo, quién sabe. Julia soltó una risa pequeña, pero genuina. Ese leve sonido alivió algo dentro de Jamie. ¿Cómo te llamas, por cierto?, preguntó él, girándose ligeramente. Me llamo Julia, respondió ella, con una sonrisa suave. Yo soy Jamie, alias el mejor jugador de cartas mágicas de magia, dijo con una mezcla de orgullo y humor. Julia lo miró confundida. ¿Qué es eso? Un juego de mesa. Pero tranquila, si no lo conoces, no todos tienen el gusto refinado, bromeó, encogiéndose de hombros. Por cierto, tú no eres de nuestro salón, ¿verdad? No, soy de otro, contestó con tranquilidad. Ya veo, ¿y qué materia te gusta?, preguntó de pronto Jamie. Julia se encogió levemente de hombros. Por preferencia, creo que ninguna. Te entiendo perfectamente, asintió él, soltando una pequeña carcajada. Y así, sin que se dieran cuenta, una conversación natural, ligera y sincera fue tejiendo un puente entre los dos. Ambos adolescentes, aunque marcados por la timidez y los golpes del día, encontraron en aquella charla una calma inesperada. Y sin saberlo aún, esa breve charla en la enfermería sería el inicio de una amistad que ni el destino hubiera podido predecir. Cambio de escena. El golpeteo suave, pero firme, de dos nudillos interrumpió la quietud solemne de la oficina. Su eco se desparramó por las paredes cubiertas de diplomas y libros, alcanzando los oídos del director como una invitación cuidadosamente medida.
Con un leve suspiro, el hombre dejó su bolígrafo sobre la superficie pulida del escritorio, desplazando los papeles con un gesto automático, como si ya esperara esa visita desde hacía rato. Adelante, dijo finalmente, entrelazando los dedos sobre la mesa, los codos firmemente apoyados mientras su espalda se alineaba con la silla de cuero. Su tono era firme, neutro, el de alguien acostumbrado a mediar entre adolescentes con problemas y adultos aún más complicados. La puerta se abrió con suavidad. Rene Graves entró con la serenidad elegante de alguien que ha lidiado con muchas cosas en la vida y ha sobrevivido a todas. Cerró la puerta tras de sí sin mirar, caminando con paso calmo hasta tomar asiento frente al escritorio. Dejó su bolso junto a la silla, sin apuro. El director se acomodó las gafas mientras la evaluaba con la mirada de alguien que conocía bien a los padres difíciles, pero también reconocía a los que, como ella, simplemente estaban cansados. Gracias por venir, señora Graves. Sé que no siempre es fácil hacerse un espacio en el día para estas cosas, pero consideramos que esta situación ameritaba su presencia, dijo con formalidad. Rene se cruzó de piernas con tranquilidad, aunque su expresión dejaba entrever una ligera fatiga. Según entendí, mi hijo estuvo involucrado en un problema. Una pelea, creo que fue lo que me dijeron por teléfono, respondió con una ceja arqueada, mostrando más molestia por el contratiempo que preocupación. Eso es cierto, aunque quizás no exactamente en la forma que imagina, empezó el director, tomando su taza de té con cuidado antes de dar un sorbo. Andrew está bien, para empezar. Ninguna herida, ni un rasguño de hecho. Rene parpadeó lentamente, procesando las palabras con algo de escepticismo. ¿Y eso significa que él ganó? No solo ganó, respondió el hombre, apoyando la taza. Evitó que un grupo de 5 estudiantes golpearan a su amigo. Intervino para defenderlo. Al parecer, lo hizo con bastante eficacia. La incredulidad se reflejó nítidamente en el rostro de Rene. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió al instante. Finalmente, se inclinó hacia adelante ligeramente, como si acercarse pudiera ayudarla a comprender mejor. ¿5 estudiantes? Repitió. 5. Todos fueron derivados a la enfermería, aunque nada grave. Moretones, algunos golpes, pero nada que no se cure con descanso. En cuanto a Andrew, bueno, parecía más tranquilo que yo mientras me lo contaba. El silencio se asentó unos segundos en la habitación, denso. Rene lo rompió con una carcajada suave, casi incrédula. Lo siento, pero, estamos hablando del mismo Andrew, ¿no? Mi hijo. El que ni siquiera quiere aplastar insectos porque le da pena, dijo, usando los dedos para entrecomillar las últimas palabras. Sus ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y orgullo contenido. El mismo. Aunque admito que hoy descubrimos una nueva faceta suya, comentó el director con una ligera sonrisa profesional. Fue eficiente, no agresivo. Controlado. Pero preciso. Lo que hizo fue, en palabras de su amigo, sorprendentemente brutal y rápido. Rene se quedó sin palabras por unos instantes. Se llevó una mano a la frente, como si intentara organizar una idea que se le escapaba. Bueno, esto definitivamente no era lo que esperaba escuchar, murmuró. No se preocupe, señora Graves. No está en problemas. Pero debido a la situación, para retirarse antes necesita que usted firme su salida como tutora legal, explicó el director, entregándole una hoja con un bolígrafo. Ella la tomó aún un poco aturdida, leyó por encima el contenido y firmó. Luego se levantó, recogió su bolso y asintió al director. Gracias por la información. Y por no sonar demasiado alarmista. Es lo mínimo que puedo hacer. Créame, no todos los días uno ve a un muchacho de su edad neutralizar una pelea como lo hizo su hijo, respondió el director con una mirada que dejaba ver algo de admiración. Si me permite una opinión, tiene un buen hijo. Rene hizo una pausa antes de girarse. No respondió de inmediato. Pero mientras abría la puerta, solo dijo. Eso intento recordarlo, cuando no me mete en estos líos. Y con una sonrisa a medias, salió. 5 minutos después. La caminata hasta la salida del colegio fue silenciosa. Andrew ya la esperaba en la puerta, mochila al hombro y mirada serena, como si nada fuera diferente. Al verla, simplemente levantó una mano en un saludo breve, casi robótico. Rene no respondió. Caminó junto a él sin decir palabra. Una cuadra más adelante, fue ella quien rompió el silencio, aunque su tono tenía más de obligación que de conversación. Tengo que irme al trabajo, ve directo a casa y cuida a tu hermana. Andrew asintió, sin cambiar su expresión.
Pero justo cuando su madre se daba la vuelta para marcharse, su voz volvió a surgir, esta vez más suave. Mamá. Ella se detuvo en seco, girando la cabeza con un leve movimiento. Lo miró directamente. Él se limitó a decir: suerte. Fueron solo 2 sílabas, pero dicho desde el lugar justo. Desde una voz que no se esforzaba por sonar madura, sino sincera. Rene no supo qué decir al instante. Pero la sorprendió. A veces una palabra sencilla es suficiente para cambiar el curso de un pensamiento. Gracias, respondió, con una sonrisa inesperada que surgió como un reflejo genuino. Y entonces sí, se dio la vuelta para retomar el camino hacia su jornada laboral. Andrew también se giró, caminando en dirección opuesta, rumbo al hogar donde su hermana lo esperaba. No llevaba prisa, pero sí algo distinto en el paso. Una ligereza, como si el peso de las cosas cotidianas se hubiera equilibrado un poco más. Y mientras uno volvía al ruido del trabajo y el otro a la calma del hogar, ambos sabían, sin decírselo, que aquel día había sido todo menos común.